Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 20ª semana del tiempo ordinario, jueves de la 20ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Jueces, capítulo 11, versículos 29 al 39. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad y de Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y de allí marchó contra los amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor diciendo: si me entregas a los amonitas, al primero que salga de la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades, hasta Abel-Keramín, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, lo salió a recibir su hija, bailando con el son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía! ¡Qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo: Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre: concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió: vete. Y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los 2 meses, volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 39 y el responsorio es: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado los labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 22, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo,
mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: «Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda». Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: «La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?». Que el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: «Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy. En esta primera lectura tenemos un detalle muy difícil de hablar, porque es una práctica que los pueblos vecinos de Israel pues practicaban, y este detalle es el sacrificio de seres humanos. Y parece que aquí Jefté, el personaje central de esta narración que tenemos como primera lectura, pues ha adoptado y está practicando esta tradición de ofrecer en sacrificio a Dios un ser humano, a su hija, su única hija, ¿no? Y pues aquí tenemos mezcladas las tradiciones tanto israelitas como paganas de los pueblos vecinos de Dios. Y quizás la pregunta, bueno, ¿y por qué esta historia fue incluida? ¿Por qué esta historia de Jefté fue incluida, no? Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, cuando Dios le dice que le sacrifique a su único hijo Isaac. Dios le pide que le haga ese sacrificio, y justo antes de que Abraham lleve a cabo el sacrificio, Dios manda a su ángel para detenerlo y decirle: «No lo hagas, ya sé lo comprometido que tú estás conmigo, ya reconozco tu fe, ya reconozco tu confianza en mí, que estabas dispuesto a entregarme aún a tu único hijo», ¿no? La diferencia entre el caso de Jefté es de que Dios no le pide que le sacrifique a un ser humano ni a su hija, ¿no? Es Jefté quien por su propia iniciativa le hace esta promesa. Y quizás el tema de esta lectura para nosotros es el siguiente, ¿no? De que lleves mucho cuidado en lo que prometes cuando Dios no te lo está pidiendo o exigiendo, y más cuando las Sagradas Escrituras, cuando el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, claramente rechazan el sacrificio de seres humanos. El hecho de que en el caso de Abraham, Dios a últimas para el sacrificio de su hijo Isaac, ahí ya queda claro de que Dios no necesita el sacrificio y no exige el sacrificio de seres humanos, y también hay prescripciones específicas dentro del Antiguo Testamento que prohíben el sacrificio de seres humanos, puesto que es una práctica de los otros pueblos en los cuales ofrecían sacrificios humanos como expresión de fidelidad y de obediencia a los Baales. Y aquí, pues, esta lectura mezcla esta influencia en Jefté, que a pesar de ser un juez comprometido con Dios, pues a últimas
termina siendo víctima de su propio celo de querer cumplirle a Dios por encima de algo que Dios ni siquiera le exigió, ni siquiera le pidió. Dice la lectura: en aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad y de Manasés. Pasó por Mizpá de Galaad y de allí marchó contra los amonitas. Así que Jefté ya ha recibido el Espíritu del Señor como juez, como líder del pueblo de Israel. Y Dios no le ha exigido nada. Ya Dios lo ha consagrado, ya Dios ha afirmado su elección de él como juez. Y después Jefté se lanza a recorrer los diferentes lugares de Israel para ir llamando a hombres que se unan a él en esta lucha contra los amonitas. Por eso dice que recorrió la región de Galaad y Manasés, pasó por Mizpá de Galaad, y hace esto para ir llamando a los hombres de esas localidades para que se unan a él para pelear contra los amonitas. Y es aquí donde Jesús, como Jefté, en pleno celo, en pleno ardor de conseguir una victoria, es donde hace el voto y la promesa a Dios de que le ofrecerá en holocausto lo primero que salga de su casa. Y en este voto, pues él sabe que al decir estas palabras, lo primero que pueda salir de su casa puede ser un animal o una persona, porque era muy común que los animales vivieran dentro de la misma casa, ¿no? Así que Jefté tendrá que tragarse estas palabras amargas. Jefté marchó contra los amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades, hasta Abel-Keramín, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Así que Jefté obtuvo una gran victoria y ahora regresa a su pueblo y es recibido con gritos de victoria y también de danza de las mujeres, lo cual es algo muy tradicional, y esto se ve también en otras escenas del Antiguo Testamento. Cuando los hombres regresan de la guerra, particularmente de una victoria, pues son recibidos por las mujeres del pueblo que salen danzando con panderines. Y es esto lo que Jefté vive cuando regresa a su pueblo de Mizpá. Dice: cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, lo salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella, y aquí es donde las palabras, la promesa y el voto que Jefté, por su propia cuenta, sin que Dios se lo hubiera pedido, entonces aquí le cae en cuenta la victoria que acaba de tener, y entonces ya se le hace amarga, porque la primera que sale de su casa para recibirlo es su hija. Y Jefté, con una acción simbólica de profundo dolor, de profunda tristeza, se rasga las vestiduras. Dice: al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía, qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Es interesante que aquí el padre Jefté culpa a la hija de salir danzando, ¿no? Cuando es él quien hizo la promesa. Es él quien hizo este juramento ante Dios cuando Dios no le había pedido nada. Dios ya lo había bendecido con su espíritu. Pero Jefté, en su celo por la victoria, hizo ese voto. Le hice una promesa al Señor, dice Jefté, y no puedo retractarme. La hija, pues, tiene mucha más dignidad y, en cierta manera, comprende el voto que ha hecho su padre. Pero también esto refleja el sistema patriarcal de aquel entonces, cuando la mujer particularmente, pues,
no se le daba el mismo valor que los hombres, ¿no? Y que en cierta manera pues eran personas desechables. Ella le dijo: Padre mío, si le has hecho esta promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre: concédeme tan solo este favor, déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Una de las grandes dichas de la mujer es de poder tener hijos, particularmente hombres, ¿no? Y con esto, nuevamente, tiene que ver con el sistema patriarcal donde el hombre es valorado por encima de la mujer, ¿no? Así que el tener hijos era mucho más importante que el tener hijas, ¿no? Y aquí la hija de Jefté, pues, le pide esa oportunidad de llorar su virginidad, puesto que va a morir virgen y no va a tener descendencia, y esto todavía pues es más triste. Dice: el padre le respondió: vete, y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes, su desgracia de morir virgen, o sea, de morir sin tener hijos. Al cabo de los 2 meses volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Una pregunta que quizás puede resaltar aquí: bueno, si Dios detuvo a Abraham cuando Abraham estaba a punto de sacrificarle a su hijo Isaac a Dios, ¿por qué Dios no detuvo esto? ¿Por qué Dios no detuvo a Jefté en hacerle este sacrificio, ¿no? Es una pregunta válida, una pregunta muy interesante, ¿no? La diferencia entre el caso de Abraham y el caso de Jefté es de que Dios no le exigió ningún sacrificio. Fue Jefté que por su propio celo guerrero le hizo este voto, ¿no? Y sabiendo que cuando él hizo esta promesa, este voto de que lo que saliera de su casa podría haber sido tanto un animal como un ser humano. Eso lo refleja el vocabulario del voto que él le hace a Dios, de la promesa que él le hace a Dios, ¿no? Así que, en cierta manera, esta tragedia de Jefté está basada sobre un celo guerrero que está por encima de la dignidad aún de otros seres humanos y de su propia familia. Y aquí está la tragedia de Jefté, de que en cierta manera se ciega por su celo de salir victorioso, por su celo de querer ser aceptado, de querer ser querido por su pueblo. Y aquí pues entran diferentes motivaciones. Dios lo utiliza para salvar a Israel de los enemigos de Israel. Pero a la misma vez, Dios no le puede quitar lo que Jefté por sí mismo se monta encima. Su celo por la victoria que lo ciega de respetar tanto la dignidad de otro ser humano como de alguien de su familia que pudiera haber salido de la casa cuando él regresara victorioso. Y la que sale es su hija, su única hija. ¿Qué podemos aprender de esto? De que lleva cuidado en las promesas que haces si no estás dispuesto a pagar las consecuencias. De que lleves cuidado con lo que le prometas a Dios si tú no estás dispuesto a llevar a cabo las consecuencias de esas promesas. A veces nos topamos con personas que hacen unas promesas que son imposibles de cumplir, pero que las hacen en un momento quizás de desesperación, y que a últimas después recaen en la cuenta de que lo que han prometido no lo pueden cumplir, ¿no? Pues yo creo que de esta experiencia de Jefté podemos sacar grandes enseñanzas.
de qué es lo que uno le puede ofrecer a Dios, de que lo que le prometas a Dios sea algo que esté en ti y que estés dispuesto en corazón a darlo y entregarlo, ¿no? Si es algo tuyo personal, pues alabado sea Dios, pero si incluye de destruir la vida, de dañar la vida a otros, ya esto es muy diferente. Y este fue el gran error de Jefté, a pesar de que fue un juez que Dios lo consagró para la protección de su pueblo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, donde se nos da otra parábola del reino de Dios. Y esta parábola pues tiene que ver con el rechazo del pueblo judío del mensaje del reino que ellos rechazan al rechazar a Jesús, al rechazar la invitación que Dios les hace por medio de él. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, sí que aquí los sumos sacerdotes y los ancianos representan la autoridad de la comunidad judía. El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Aquí la imagen del reino como un banquete de bodas es una imagen que la audiencia judía fácilmente podía entender porque era algo conocido. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Aquí el no querer ir ya se manifiesta un rechazo de la invitación. El proceso de invitación para un banquete, para una fiesta, lleva por lo menos 3 etapas. El primero es el anuncio de que en X tiempo, sin especificar fechas concretas, se decía, se va a llevar a cabo una fiesta, un banquete, un festín en honor de una boda. Más adelante, ya que se acercara el tiempo específico, el rey mandaba otra vez a sus criados para dar ya la fecha concreta para que se fueran preparando para la boda, puesto que el rey ya tenía todo preparado. Y después, finalmente, el día de la boda. Así que en esta primera invitación, los invitados rechazan la invitación. Y esto refleja cierta revelación. O sea, el pueblo se está rebelando en contra del rey que los está invitando para este banquete. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, así que esta es la segunda invitación ya con una fecha concreta. Ya ha matado las terneras y los animales gordos. Estos eran los animales que se engordaban porque estaban designados para una fiesta muy importante. Así que matar los animales gordos es porque el evento es algo especial. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Así que aquí se manifiesta una indiferencia tremenda de los invitados en contra del rey que los invita. Uno se fue a su campo, otros a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Aquí estos criados representan a los diferentes profetas que Dios mandó a su pueblo y que la mayoría de ellos fueron puestos a muerte por el mismo pueblo a quien Dios se los mandaba. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Comentaristas dicen que esta profecía, puesto que el evangelista Mateo escribe más allá de los años 70, cuando Jerusalén fue destruida y quemada por Roma, de que estas palabras que el evangelista menciona de destruir la ciudad, puede que es una profecía acerca de la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano. Luego les dijo a sus criados, la boda ya está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Aquí entra
el rechazo de los primeros invitados, puesto que no aceptaron la invitación y se mostraron indiferentes y que no tenían interés tanto en el rey como en la boda del hijo. Así que el rey los descarta por completamente y ahora hace una invitación general. Hace una invitación universal para que el banquete, para que la fiesta de la boda de su hijo se lleve a cabo. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Ese es un detalle interesante. Malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Aquí, ¿quiénes representan estos otros? Pues son los no judíos, a quien también se les proclama la buena nueva y que son invitados al reino que Dios está inaugurando en Jesucristo, ya que el pueblo de Dios, el pueblo judío, ha rechazado la invitación y se lleva a cabo el banquete y la fiesta. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?» ¿A qué traje se refiere esto, no? Es muy posible que ropa o traje de fiesta haga referencia a la nueva imagen, a la nueva persona que somos a ser llamados en Jesucristo. Esta es una imagen que San Pablo utiliza en sus cartas cuando dice que nos revistamos de la persona de Cristo, ¿no? De que el aceptar el llamado de Dios, el llamado del reino, nos llama a retomar una dignidad nueva nuestra como hijos e hijas amados de Dios y que por tanto tenemos que revestirnos de esta nueva dignidad y que nuestra vida refleje esa nueva dignidad. Entonces quizás esta vestidura que este invitado no lleva es porque escuchó la invitación y está dentro de la comunidad, pero no se ha revestido. Y esto lo recalcará Jesús con las últimas palabras de esta parábola cuando dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los criados: átenlo de pies y manos, arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que este mensaje de esta parábola está hacia el final del Evangelio de Mateo y no es accidente el por cual el evangelista Mateo lo pone en este lugar del Evangelio. Estamos en el capítulo 22 porque mientras más avanza el Evangelio, más se intensifica el rechazo de Jesús mismo por los líderes de la comunidad judía, particularmente los fariseos, los sacerdotes y los ancianos, que a pesar de que son la gente más instruida, que conocen más tanto la tradición mosaica como de los profetas, pues uno pensaría que deberían de saber mejor. Y sin embargo son los que más rechazaron tanto a Cristo como su mensaje. Y esto debe ser una gran advertencia para nosotros también, de que no porque somos cristianos, aquellos que recibimos el mensaje después de que el pueblo judío lo rechazó, pues igualmente como el pueblo judío, según el evangelista Mateo, pues será excluido, pues igualmente también nosotros seremos excluidos si no nos identificamos, si no nos revestimos de nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo y si no vivimos nuestras vidas según lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Esto no es nada automático. Esto es algo que se tiene uno que identificar y vivir desde esta nueva realidad de ser ciudadanos del reino de Dios. Así que el pertenecer al reinado de Dios
El pertenecer a esta nueva realidad que ha sido inaugurada en Jesucristo es algo que se tiene no solamente que aceptar, sino también vivir y comprometerse a vivir la vida que se nos da en Jesucristo. De esto no hay nada automático. Uno tiene que responder a la invitación que Dios nos hace. Y este responder tiene grandes implicaciones, el cual, para empezar, es identificarnos plenamente con la visión del reino que Jesús nos modela en su propia vida. Y después, hacer nuestra esta visión, los valores del reino y vivirla. Trabajar para el reino. Uno no puede ser indiferente como ciudadano de este reino. Uno no puede ser pasivo dentro de esta nueva realidad. Somos llamados a ser testigos para el mundo de la realidad tanto del Dios vivo entre nosotros como del reino que desde Jesucristo ya está activo en el mundo. Y el reino seguirá expandiéndose, seguirá creciendo conmigo o sin mí, pero cada uno de nosotros tenemos que responder. No podemos quedarnos pasivos, no podemos ser indiferentes, porque entonces también a nosotros seremos expulsados del banquete, de la fiesta, del reino mismo, cuando nuestras vidas no reflejan la gran gracia, el gran don que Dios ha derramado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.